Buenas tardes, qué gusto comunicarme a su congregación. Es un honor y un privilegio compartir en otras congregaciones. Entonces, la intención es ser de bendición, Yo tengo un afecto especial por esta familia, porque, bueno, creo que ustedes saben, ¿verdad? La mayoría saben que Jorge y yo fuimos grandes amigos. Nos conocimos hace bastante tiempo. Él me compartió de Jesús y quisiera compartirles acerca de eso. Espero pues que la palabra llegue a nuestros corazones, ¿verdad? Y sobre todo honrar a esa persona que es Jorge Gallardo Barrón, que para mí fue uno de mis grandes amigos. Bueno, quiero que sea bendición para ustedes y bendición para cualquiera que vea esta conferencia. Y me gustaría que oráramos un momento y le pidiéramos al Señor que estuviera su Espíritu con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de compartir a la congregación del pastor Jorge Gallardo, que ya no está con nosotros, Señor, pero ha dejado su legado, Señor, sobre esta congregación, Dios, y un trabajo de muchos años edificando personas. Permítenos, Señor, que tu palabra fluya, Señor, que sea edificante para cada uno de los que escuchan, que tu palabra transforme, Señor, y ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdame a mí, que tu Espíritu Santo esté en mí, pueda fluir en la palabra, y a cada corazón, Dios, que está escuchando, a cada oído, sus mentes, sus corazones, Señor, que puedan ser tocados por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, me gustaría, si tiene ahí en su Biblia, buscar un texto en Proverbios 17. Bueno, yo aquí lo tengo, entonces lo voy a leer. Suelo hacer esto para fluir, ¿verdad? Entonces dice Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Otras versiones dicen un poco diferente, pero muy parecido. En otra versión dice: el amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano. Otra versión dice: el amigo ama en todo momento, el hermano nace para ayudar en la desgracia. Y bueno, yo esto lo aplico a mi amigo Jorge. Para mí, Jorge, mi amigo Jorge, muchas veces yo lo hablo no como si él no estuviera aquí, como si él no hubiera muerto, porque dice la Biblia que para él todos viven, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a la gente, ¿verdad?, que él era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, también es Dios de Jorge, y para él Jorge está vivo, y de hecho está vivo ya en la dimensión espiritual, y en su momento nosotros nos encontraremos con el Señor y nos encontraremos también con Jorge Gallardo. Entonces, para mí mi gran esperanza es ver a Jorge, volverlo a ver, y yo sé que lo voy a ver. Bueno, él fue un gran amigo, déjeme decirle, quisiera platicarle algo acerca de pues nuestra relación de amistad que tuvimos. Yo conocí a Jorge allá por los 80s, ya ni recuerdo muy bien, como en el 84, 85 por ahí. Estábamos haciendo unos cursos propedéuticos, acababa yo de salir de la secundaria, me inscribí en unos cursos propedéuticos para prepararme para el examen de la prepa, y ahí me encontré a Jorge, ¿verdad? Tendríamos en ese entonces unos 14, 15 años, a lo mucho 15 años, y de eso ya son 40 años de ese tiempo. Imagínense, son 40 años de amistad. Y bueno,
Pues él siempre fue muy empático con las personas, muy amigable. Él siempre fue muy extrovertido, bueno, usted lo conoció. Siempre fue muy amistoso, le gustaba platicar, ¿verdad? Yo a él lo definía como un sanguíneo, ¿verdad? Si usted conoce algo sobre los temperamentos. Un sanguíneo, una persona que hablaba, que platicaba. Y empezamos a platicar y me cayó muy bien, y pues lo veía todos los días ahí en los cursos propedéuticos hasta que llegó el momento de hacer el examen. Yo iba a entrar a determinada prepa, pero no entré, no recuerdo por qué, y tuve que entrar a la prepa 1. Ahora sí que yo creo que por providencia divina, Jorge también entró a la misma prepa, nada más que nos tocó en diferentes salones. Y cada que lo veía, hola Jorge, y así fue el primer año, nos veíamos nada más de pasada y nos saludábamos. El segundo año de prepa nos tocó en el mismo salón, y ya estando ahí en el mismo salón, nos hicimos amigos, hicimos un grupo como de 4 o 5 amigos ahí, pero Jorge y yo fuimos bastante, hubo bastante conexión, bastante química en la amistad. Jorge siempre fue una persona muy extrovertida, yo una persona muy, muy introvertida, muy callada. Entonces, yo tengo la particularidad de que me hallo muy bien con personas que hablan mucho, porque yo no hablo tanto. Repasando, ¿verdad? Viendo el tipo de amigos que yo he tenido, generalmente han sido amigos muy extrovertidos. Y es por eso de los temperamentos, ¿verdad? Son complementarios. Y Jorge para mí fue un gran amigo, desde el principio fue un gran amigo. Algo que yo le admiraba a Jorge es que él fue una persona que te escuchaba y te escuchaba con atención. Eso fue más o menos cuando ya teníamos como 16 años en la prepa. A mí en aquel entonces me gustaba mucho el fútbol, y yo platicaba mucho del fútbol, y una vez un amigo me dijo, ¿sabes por qué no me gusta hablar contigo? Me dice, porque siempre hablas de fútbol. Un amigo me dijo. Entonces ahí me di cuenta cómo yo hablaba nada más de mis temas, pero cuando yo platicaba con Jorge, él siempre me escuchaba atentamente. Entonces, aunque a él no le gustaba el fútbol, me ponía mucha atención y me comentaba y todo. Entonces yo veía el tipo de persona que era Jorge, una persona que te escuchaba, que era amistoso, que te aconsejaba, y siempre, aún antes de Cristo, él fue una buena persona, una persona muy afable con las personas y de buen corazón. Déjeme decirle que conforme fuimos creciendo, ya en esas edades, estando todavía en la prepa, una vez llega, creo que salimos de vacaciones y regresamos, y me dice, tengo algo que platicarte. Y le digo, ¿qué? Y me dice, ¿qué crees que fueron unos familiares a la casa? Dice, que venían de Monterrey. Dice, y mi tía, dice, empezó a orar por una persona. Y me empezó a platicar una serie de cosas que se me hicieron bien extrañas, porque déjeme decirle que yo no creía en cosas sobrenaturales. Sí creía que existía Dios, pero no creía tanto que se manifestaran situaciones. Me empezó a platicar una liberación de demonios, y me empezó a dar algunos detalles y cómo fue, y que él estaba ahí presente, que sus familiares vinieron de Monterrey y empezaron a orar, y se manifestó un demonio en una persona, los demonios en una persona. Entonces, cuando yo lo escuchaba, porque él me decía, no me vas a creer lo que pasó, y ya me empezó a dar algunos detalles, y yo me quedé así como con la interrogante, ¿qué sería eso que sucedió, verdad? Para este entonces yo no sabía que ellos eran, no sé cómo nombrarlos, ¿verdad? Pues hermanos, aleluyos, etcétera, no sé. Yo no sabía que eran de la religión evangélica. Déjeme decirle que yo soy de un trasfondo de la religión tradicional, bueno, para ser claro, de la religión católica. Y yo tengo familia muy, muy católica. Un padre es tío mío, muy, muy católico. De hecho, se llama igual que yo, se llama Moisés Lino. Yo soy Moisés Ramírez Lino, él Moisés Lino. Y toda la familia
muy católica, pero yo no sabía lo que me platicaba Jorge era que sus familiares que venían de Monterrey pues eran cristianos, eran evangélicos, que yo en aquel entonces los llamaba protestantes y los aborrecía, no los quería ver en mi pintura porque mi familia pues era muy religiosa. No le platico detalles, ¿verdad?, de lo que éramos en relación a la religión, pero sí, mi familia era muy religiosa, todos los días, todas las noches casi, pues rezábamos ahí con mi mamá. Y bueno, estábamos muy arraigados a la religión. Entonces me platica eso y yo no sabía que se trataba de una liberación de demonios y que sus familiares eran cristianos. Pues sucede que un día voy a su casa y Jorge me dice, te quiero dar un estudio de la Biblia. Y ahí empecé a darme cuenta que los familiares eran cristianos evangélicos y como que yo puse mi barrera, dije, no, yo no quiero nada con eso, ¿eh? Entonces me da un estudio y luego me invita a aceptar a Cristo. Y yo le dije, no, yo necesito pensarlo, etc. Y así quedó medio anecdotario. El hecho es que pasó el tiempo, él entró a la universidad, yo también. Y un día fue a mi casa a invitarme a ver una película de Cristo. Llega, ¿verdad?, y me dice, ¿qué crees que vinieron mis familiares de Monterrey? Y quieren que vayas a ver una película que van a presentar aquí a la vuelta en la colonia. Entonces, yo para ese entonces yo ya sabía que él era cristiano y yo no quería saber nada de cristianos, no quería saber nada. De hecho, yo me preparé para responderle a los cristianos, para saber cómo responderles. Y me hice de mucho material y yo me preparé para ir en contra de los cristianos. Y yo leía libros, leía todo lo que podía y estaba hasta cierto punto preparado para responder a los hermanos separados. Pero llega Jorge y me dice, te invito a ver una película. Llega a la casa y le dije, no, Jorge, es que se trata de tu religión. Le digo, yo tengo otra religión. Le digo, yo no quiero saber de tu religión. Y él me dice, pues no va a hablar de religión, me dice. Le digo, no, pero le digo, el fin último es ese, que uno se salga de su religión y uno vaya a tu religión. Y él me dice, pues, ¿qué tiene de malo que vayas? Le digo, Jorge, toda mi familia es religiosa, toda mi familia es católica, ¿cómo yo me voy a convertir a tu religión? Y me dice, tú serías el primero. Y me da risa, le digo, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo voy a enfrentar yo a mi familia cambiándome de religión? Y yo le dije algo, le dije unas palabras que las recuerdo y digo, qué barbaridad, ¿cómo se me ocurrió decir eso? ¿Cómo pensaba yo? Yo le dije, Jorge, le dije, te voy a pedir una cosa, nunca me vuelvas a hablar de esto, de la Biblia, de tu religión, nunca me vuelvas a hablar. El día que platiquemos, ese día que platiquemos de eso es porque yo te pregunto, pero tú nunca me digas ya, por favor. O sea, en otras palabras le dije, no quiero saber nada y no me hables más de eso. Y prácticamente ese día lo corrí de la casa. Y pues se fue, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, y Dios sabe que así era. Yo sentía que yo en mi religión no tenía la verdad, así lo sentía. Y sentía que los cristianos sí tenían la verdad, porque de hecho yo ya leía la Biblia. Pero yo no quería aceptar la verdad así como la Biblia lo decía. Y yo le decía a Dios, Señor, y eso se lo digo sinceramente, yo le decía, Señor, prefiero irme al infierno que cambiarme de religión. Así lo pensaba, y de hecho pensaba, yo jamás le voy a preguntar nada a Jorge ya, no quiero saber nada de eso. Pero yo estaba dispuesto a que mi alma se perdiera con tal de yo aferrarme a mis creencias. Gracias a Dios, ¿verdad? De hecho yo no tenía ninguna disposición de convertirme a Cristo. Ahora que han pasado los años, ¿verdad?, que soy pastor de una congregación, ¿verdad?, y que ya tengo 34 años en el camino del Evangelio,
Y recuerdo ese pensamiento que yo tenía, decía, solo un milagro podía ser que yo me convirtiera a Cristo, tal como la palabra lo decía. Total que yo pues prácticamente corrí ese día a Jorge y lo veía de vez en cuando. De vez en cuando, por alguna razón, ya sea que yo fuera a su casa, lo veía. Y una vez fui a su casa, allí en Pavón. Creo que fue el 6 de octubre de 1986. Ahora, ¿por qué recuerdo esa fecha? Si mal no recuerdo, porque fue hace 34 años, si mal no recuerdo, fue precisamente el día de mi cumpleaños, porque yo cumplo años 6 de octubre. Entonces, creo que ese día pensé, pues voy a ir a la casa de Jorge. Creo que así fue. Voy el 6 de octubre del 86. Entonces, llego a su casa, toco, sale su mamá, doña Carmen, y me dice, no está Jorge, se fue a predicarle al chavo de la frutería. Me dice, ¿quieres ir a buscarlo o vienes al rato? Le dije, no, al rato vengo. Y yo pensé, voy a ir a buscar a Jorge porque le está predicando de la frutería, ¿cómo voy yo a...? Yo no quiero escuchar nada de eso. Entonces, pues anduve dando vueltas ahí en Pavón. Y sentí curiosidad por ver ahí afuera de la frutería, ver la frutería, a ver si estaba ahí Jorge compartiendo a su amigo. Pero yo no quería saber nada, ¿verdad? Yo dije, si los veo, no me acerco. Entonces, los veo, ¿verdad? Y dicho y hecho, estaban ahí platicando, Jorge compartiéndole de Cristo. Y yo no quería saber nada. Pero de algún modo empecé a caminar hacia ellos. Y yo siento que fue el Espíritu Santo que me impulsó a caminar hacia ellos. Entonces llego, los escucho ahí, estaban platicando, precisamente Jorge le estaba platicando del Evangelio. Y como yo ya tenía cierta preparación para hablar con los evangélicos o los hermanos separados, yo quise refutar lo que estaba diciendo Jorge. Y Jorge me dice un pasaje que era el que yo le iba a mostrar para refutarle. Y me dejó callado. Ya no dije nada. Terminó él de hablar con su amigo, con el de la frutería. Y ya nos fuimos, ¿verdad? Y me dijo estas palabras, pobre gente. O sea, el de la frutería. Y yo me sentí aludido, le digo, esas pedradas. Dice, disculpa. Dice, lo que pasa es que la gente necesita de Dios, etc. Pero déjeme decirle que para ese momento yo ya me había convertido. Al estar escuchándolo, yo me convertí a Cristo. Déjeme decirle que era algo para mí imposible, porque yo no tenía la disposición. O sea, yo no quería convertirme a Cristo. Yo recuerdo a Pablo, ¿verdad? Tuvo una conversión muy dramática. Bueno, yo no me comparo con esa conversión, pero déjeme decirle que yo no estaba dispuesto por ningún motivo a aceptar a Cristo, pero yo creo que en ese momento estaba el Espíritu Santo y cambió mi corazón. Total que empezamos a platicar ya a la hora de que me despedí, ¿verdad? Me encamina, ¿verdad? Allá donde yo ya me iba. Y le dije algo a Jorge, le dije, Jorge, ¿qué crees que siento algo muy raro? Le digo, siento que en este momento no quisiera seguir ninguna religión. Le digo, yo pues tengo mi religión, pero en este momento no siento que yo quiera tener una religión específicamente. Le digo, quiero seguir a Cristo, independientemente de cualquier religión, le dije a Jorge. Le dije, ¿sabes también qué quisiera? Yo quisiera un día enseñar de Cristo a la gente. Yo quisiera un día tener gente a mi alrededor y estarles enseñando de Jesús. Le dije eso. Y él ya me dijo, oye, pues qué bien, qué bueno sería. Le dije, pero ¿sabes qué? Mañana que me despierte, yo voy a estar otra vez con mi manera de pensar, como con mi religión, aferrado. Le dije, pero ahorita quiero seguir a Cristo, no importando qué religión seguir. Ya me dijo, pues bueno. Y ya me voy a mi casa.
Llegué ya tarde, despierto a mi mamá, le dije eso, mamá, quiero seguir a Cristo y no me importa la religión. Y pues como que se enojó. Al día siguiente fui con un amigo y a compartirle de Cristo, ¿verdad? Y yo antes le compartía de que los hermanos son malos y que hay que refutarles, etcétera. Y todo se extrañó, ¿verdad? Como yo ahora quería seguir a Cristo no importando la religión. Total que me convertí a Cristo. No asistí a ninguna iglesia, ya no vi a Jorge, salvo como 2 o 3 veces durante 6 meses. Pero yo ya me había convertido a Cristo y bueno, esa fue una experiencia, sin estar sin iglesia durante 6 meses, pero con Cristo en el corazón. Luego un día voy a la casa de Jorge y le empiezo a platicar, ¿verdad?, de las experiencias que tenía yo con Cristo, ¿verdad?, leyendo la Biblia, orando, y me dice, ¿qué crees que quieren que vayas a la iglesia, a la reunión? Le digo, ¿de veras quieren que vaya? Me dice, sí. Le digo, ¿sí me aceptan? Y me dice, claro. Le dije, pues, ok, voy a ir. Pues vinieron de Monterrey y voy era una casita, era la famosa casita, y voy, cuando entré ahí a la casita, yo pensé, ¿verdad?, aquí están mis hermanos, aquí está mi pueblo. Y yo veía a cada persona con tanta alegría, porque yo sabía que ellos tenían a Cristo como yo ya tenía a Cristo. Pero yo, como le digo, pasé 6 meses sin congregarme en ningún lugar, no conocía cristianos más que Jorge, pero el día que yo llegué ahí, llegué como que me sentí en casa, con mi pueblo, con mi gente. Y fue una gran experiencia estar ahí. Bueno, pasó un poco de tiempo y nos llamaron a Jorge y a mí al ministerio. Llamaron a 3 personas, 2 personas declinaron, quedó solamente una persona que era Jorge, y pues luego me hablaron a mí, ¿verdad? De hecho a mí no me habían hablado, pero como 2 personas declinaron, pues me llamaron a mí. Entonces nos empezaron a preparar, y bueno, fue algo bonito estar sirviendo a Cristo. Jorge y yo, ¿verdad?, nos establecieron como dirigentes en la congregación. Empezamos cuando teníamos aproximadamente 21 años, 22 años, pues bien jóvenes empezamos a predicar. Él empezó a predicar, Jorge predicó, yo empecé a predicar también. Y un día me dice Jorge, me dice, ¿qué crees que hay un congreso en Ciudad Juárez? Me dice, vamos. Y yo como que decía, ay, no tengo ganas de ir a un congreso, pero no le dije que no. Le dije, pues bueno. Y ya empezó a hacer los trámites, ¿verdad? Envió las invitaciones, envió lo que tenía que enviar, ¿verdad?, para reportar que queríamos ir. Y ya luego me dice, ¿qué crees que no nos han llegado las confirmaciones? Porque enviábamos el recibo, ¿verdad?, para la invitación, y nos regresaban una confirmación de que nos tenían hospedaje en Ciudad Juárez. Entonces me dice, pues no nos ha llegado confirmación y ya se acerca la fecha de irnos a Juárez, o sea, ¿dónde nos vamos a quedar? Entonces yo pensé, pues no vamos. Y me dice Jorge, nos quedamos en la central. Le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no, o sea, ¿cómo que en la central? Sí, nos quedamos en la central. Y yo, la verdad, yo no quería ir. Y él estaba bien animado que quería ir. Y total que él me convenció. Y dije, bueno, pues vamos. Entonces yo dije, si no tenemos hospedaje, pues le digo que nos regresamos. Pues llegamos y pues nos dice, no, sí están inscritos, pero no les alcanzamos a mandar confirmación. Dice, sí los vamos a hospedar. Y nos hospedaron. Ese fue el primer congreso al que fuimos, Visión Juvenil Ciudad Juárez. Fue en el año 1988. Y déjeme decirle que fue un congreso que marcó nuestras vidas. Yo conocía, bueno, la casita donde nos reuníamos unas 10 o 15 personas. Bueno, cuando voy a ese congreso, eran 5,000 jóvenes. Entré a un local gigante, entramos a un local gigantesco, con 5,000 jóvenes. Fue algo impresionante, algo inolvidable.
algo tremendo. Y quiero contarle que, bueno, cada plática era como una sacudida que nos daba el Espíritu de Dios. Fue un congreso impresionante. Casi puedo decirle que ha sido el congreso que más me ha impactado, y no creo que tanto porque fue el primero que fui, sino porque el congreso en sí estuvo impresionante. Déjeme contarle que predicó un hermano llamado Alberto Motesi, un evangelista. Y bueno, empezó su predicación, ¿verdad? Él con mucha facilidad de palabra, nos empezó a compartir, a exhortar a los jóvenes. Y en un momento dado, él cuenta una historia. Esta historia se llamó Jesucristo el boxeador. Bueno, algún día se la contaré. Pero es una historia, fue una historia tan tremenda. Y aparte su prédica, su plática, ¿verdad? Llena de la palabra de Dios y del poder y la unción del Espíritu Santo. Estábamos todos tan conmovidos. En un momento dado, después de contar la historia, ¿verdad?, llegó un clímax espiritual ahí, que déjeme decirle que yo nunca, en mis 34 años de vida que tengo de cristiano, ¿verdad?, habiendo ido a muchos congresos y estando en muchas reuniones, déjeme decirle que en 34 años he faltado solamente 3 veces a la iglesia. Siempre he estado en la iglesia y he estado en literalmente en miles de reuniones. Pero esa reunión allí en Ciudad Juárez, esa noche, fue muy especial. Estaba el predicador Alberto Motesi. Llegó un momento en que todos los jóvenes, y había jóvenes cristianos, había jóvenes inconversos, había jóvenes así, pues ahora sí que rebeldes, ¿verdad? No cristianos. Todos, literalmente, todos empezaron a llorar. Todos empezaron a llorar. Y oías como el murmullo del llanto en todas partes. Yo volteaba a todas partes y todos los jóvenes de 20 años, 22 años, 18 años, 15 años, todos llorando. Ha sido la reunión quizás más impactante en la cual yo he estado. Estaba ahí con Jorge. En un momento dado, el predicador dice: si tú sientes el llamado a servir a Dios, yo te pido que te levantes de tu lugar y vengas aquí al altar a hincarte y a ofrecer tu vida a Cristo en servicio para Él. Todos nos pusimos de pie. Ni siquiera pudimos llegar al altar. Llenamos los pasillos inmediatamente. O sea, creo que ni podemos salir de la fila, porque todos los jóvenes se levantaron para el llamado, porque, como le digo, todos estábamos tocados. Y de ahí salieron muchos pastores, salieron muchos siervos. Y Jorge me platica, ¿verdad?, que ese día fue el día del llamado para él, el llamado que Dios le hizo. Dice, fue ese día. Se acabó esa reunión, nos fuimos a hospedarnos, nos hospedaron en un hotel. Entonces, cuando llegamos al hotel, cuando íbamos de camino, Jorge no cesaba de platicar con Dios. Estaba yo ahí presente y él hablaba y platicaba y hablaba con tal amor a Dios, con tal inspiración, como si tuviera ahí enfrente a Dios, tan cerquita, ¿verdad? Fue una noche impresionante. Ese fue el día que Dios nos llamó para el ministerio, pero yo creo que más a Jorge que a mí. Creo que ese fue el día que Jorge entregó su vida para el ministerio, ¿verdad? Porque luego él me lo dijo. Nos regresamos de Ciudad Juárez, fue una experiencia tremenda. Seguimos sirviendo en la iglesia, éramos jóvenes, teníamos, ahora sí que tenemos la vida por delante. Déjeme decirle que Jorge se entregó completamente a Cristo, y déjeme decirle que para él no fue fácil, porque, pues bueno, para mí sí fue fácil, porque pues yo no pintaba mucho, ¿verdad?, en el mundo, pero Jorge
tenía todo. Antes de conocer a Cristo, él tenía todo. Él era muy extrovertido, tenía muchos amigos. Él le gustaba bailar mucho, bailaba el breakdance. Él tenía un grupo de baile, ¿verdad? Alguna vez fui a verlos y Jorge bailaba mejor que todos. Alguna vez fuimos a una fiesta y Jorge era el que mejor bailaba. Jorge estaba bien involucrado en el mundo, y cuando le hablaron de Cristo, en un momento dado me dijo: ¿sabes qué? Se me hace difícil dejar todo lo que yo tengo. Pero él dio el paso para seguir a Cristo y se entregó a Cristo totalmente. Déjeme le cuento otra historia, otra anécdota, otro momento decisivo ahí en nuestras vidas, en la vida de Jorge. En una ocasión fuimos a Morelia a un congreso de pastores. Nuestro pastor nos mandó al congreso, y ahí estuvo un maestro bíblico impresionante, hermano Ralph Mahoney, y nos habló de muchos aspectos de la vida cristiana como los líderes y pastores. En un momento dado nos habló acerca del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces nos dijo: vamos a hablar en lenguas y vamos a interpretar las lenguas. Para eso entonces ni Jorge ni yo hablábamos lenguas, ni habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces le dijeron a los pastores: ve con un pastor, ora por él en lenguas y pide la interpretación. Entonces pues los pastores se juntaron y quedamos Jorge y yo ahí solos. Y me dice Jorge: pues ¿qué hacemos? Dice: nadie vino a orar por nosotros. Me dice: pues vamos a orar nosotros, me dijo. Ok, vamos a orar. Entonces nos agachamos, se agacha él para orar y yo también. Y él estaba orando, y de repente empieza a hablar muy raro. Y yo abro los ojos, ¿verdad? Y lo veo ahí hablando como con cierta desesperación, pero hablando palabras ahora sí que no entiendes, ¿verdad? El don de lenguas. En ese momento Jorge fue bautizado con el Espíritu Santo. Y ya, ¿qué será? Habló que sería cosa de algunos minutos, y ya de repente se cayó, ¿verdad? Y abre los ojos. Y le digo: Jorge, ¿hablaste lenguas? Y me dice: pues parece que sí. Le digo: pues qué tremendo. Le digo, porque era la primera vez que sabíamos de eso, ¿verdad? No teníamos mucho conocimiento de los dones del Espíritu. Y me gustaría que, si tiene su Biblia, fuéramos al libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, si ya tiene ahí en su Biblia, dice Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Déjeme decirle que cuando uno se convierte, uno es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida de uno y es sellado para siempre, para toda su vida cristiana. Pero algo relevante en esta experiencia es lo que dice aquí en Efesios. Dice: en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice: y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso de que fuiste sellado es como una especie, bueno, valga la redundancia, de sello de propiedad, ¿sí? Es decir, que el Espíritu Santo viene a ti y te sella como su propiedad. Y dice después que es las arras de nuestra herencia, o sea, que es la garantía de nuestra herencia. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella como diciendo: Él es mío y Él va a estar conmigo, va a recibir la herencia en el cielo, y bueno, todo lo que Dios
galardones, ¿verdad? Y la eternidad que da a sus hijos. Lo señalo esto y quiero hacer énfasis en esto, porque cuando el Espíritu Santo viene a una persona, viene cuando se convierte, pero también se tienen experiencias espirituales. Y todo eso es evidencia de que la persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. Y es la garantía de que estará en el cielo, estará en la eternidad con Dios. Y para mí esto es importante y relevante, muy relevante. En una ocasión los judíos, los discípulos de Jesús vinieron con Jesús y le dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Los demonios se nos sujetaban. Y Jesús les dice: sí, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y Jesús les dice: pero no os gocéis tanto de que los demonios se les sujetan, sino gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Les estaba diciendo: qué bueno que pasan todas estas cosas, pero lo importante es que tu nombre está escrito en el cielo. Entonces es la garantía de que un día estaremos con el Señor. Y yo se lo comento porque yo vi a Jorge, vi la manifestación del Espíritu Santo en su vida, y yo creo que él está con Dios ahorita. Creo totalmente que Jorge está con Jesús en estos momentos. Quisiera leerles otra escritura en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13. Y aquí nos habla acerca de las personas que mueren en Cristo. Para nosotros, ¿verdad? Para mí ha sido muy difícil que Jorge se haya partido. Yo sé que para la congregación, ¿verdad? No digamos para la familia, para sus hijos. Pero en el camino de Dios tenemos una gran esperanza. Y no solamente tenemos una gran esperanza, sino tenemos una certeza. Porque mucha gente tiene esperanza de que en el más allá habrá otra vida y que puede ser una buena vida, pero no tienen la certeza porque no es conforme a la palabra. Jesús le decía a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, viene de lo que Dios inspiró a los judíos para escribir. Entonces nosotros podemos tener no solo la esperanza, sino la certeza de que volveremos a ver a aquellos seres queridos que murieron en Él. Y dice aquí en Efesios, precisamente hablando de eso, en Tesalonicenses, porque al parecer había habido gente que había fallecido, hermanos que habían fallecido. Entonces estaban muy tristes en la iglesia de Tesalónica, tristes porque habían perdido seres queridos, y Pablo les escribe palabras de consuelo. Les dice en el verso 13, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí los de que duermen habla acerca de los que han muerto, pero dice los que duermen, ¿verdad? Porque para Él viven, y solo están un tiempo dormidos. Su alma está con el Señor y su cuerpo en la tumba. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habla como los otros que no conocen a Cristo, y entonces no tienen esperanza. Y aunque tengan esperanza, no hay certeza, porque ellos no conocieron a Dios, a Cristo, como su Señor y Salvador. Aun cuando tengan una esperanza, que ellos crean, dice Jesús: nadie viene al Padre sino por mí, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, que puede haber tristeza, hay mucha tristeza, pero en la tristeza hay una gran esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a aquellos que murieron en Cristo. Sí, entonces aquellos que mueren en Cristo, Dios los traerá con Cristo, entre los cuales está Jorge. Dice, verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. O sea, no moriremos. Cuando venga el Señor, obviamente estaremos vivos aquí. No seguiremos a aquellos que ya murieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que aquellos que murieron siendo cristianos, ellos resucitarán primero. Y bueno, aquí mencionamos a Jorge. Jorge, ¿verdad? Entre todos los muertos serán los primeros que resucitarán. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice que primero los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos, lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Dice, seremos arrebatados ¿cómo? Juntamente con ellos. Muchas veces hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Nos conoceremos cuando vayamos con el Señor? Y yo digo un categórico sí. Sí conoceremos a nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Porque dice aquí, precisamente aquí dice, no te entristezcas porque le volverás a ver. Si no lo reconozco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Sí, la esperanza de que pueda haber resucitado, pero dice que nos uniremos a ellos. Es decir, que ese es el momento. Aquí hay una separación, hay un momento de una separación por la muerte de alguien, pero hay un momento de unión, y aquí lo dice en el verso 17, luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir que esto debe ser como, este es un mensaje, ¿verdad? Acerca de la vida de Jorge, ¿verdad? Obviamente yo viví mi vida muy cerca de Jorge. Para mí fue lamentable, muy lamentable para todos, pero cuando yo supe, mire, déjeme decirle que Jorge a mí me hablaba, me buscaba, y yo lamento, ¿verdad?, que yo no lo buscaba como él me buscaba, no porque no lo amara, sino porque mi carácter es más introvertido. Yo le debo mucho a Jorge, muchas cosas a Jorge, mucho, el ir a congresos, el convertirme, la capellanía, fuimos a la capellanía y muchas cosas, porque él siempre fue un padre espiritual para mí, fue mi padre espiritual, fue el que me habló de la palabra, el que me ayudó en todos los aspectos, el que estábamos en un lugar, él hablaba y él me daba guía a poder hablar. Fue un gran apoyo para mí en mi vida, Jorge. Y cuando él enfermó, yo le dije a Dios, Señor, permite que salga bien de esta crisis, y yo lo voy a buscar más a Jorge. Lamentablemente, pues ya no sobrevivió al COVID, y me pesó mucho, pero tengo la esperanza, la gran esperanza de que lo volveré a ver. Y bueno, hermanos, podría platicarles tantas experiencias que vivimos como jóvenes creyentes. Nos divertimos mucho. Yo me reí como nunca, ¿verdad?, con los jóvenes, con Jorge. Vivimos una vida cristiana llena y satisfactoria, totalmente. No envidiamos para nada lo que el mundo ofrece. Y para mí Jorge fue un ejemplo y fue un gran amigo en el ministerio. Déjame decirle que cuando empecé en la iglesia no había jóvenes, los únicos jóvenes eran él y yo. Y fue hermoso servir a Dios en la iglesia y en el Evangelio. Y bueno, quiero darle gracias, hermano, por su atención. Pues tenemos la esperanza de volver a ver a Jorge. Como le digo, le podría platicar muchas cosas, pero bueno, espero que hayamos podido ser edificados por la vida de Jorge como un ejemplo, ¿verdad?, de alguien fiel, de alguien que dejó todo lo que tenía mucho antes de conocer a Cristo,
y él dejó todo por seguir a Cristo. Y él sirvió su vida, dio su vida por sus amigos, dio su vida por su iglesia. Y es un ejemplo a seguir. Y bueno, pues podemos orar para terminar. Y pues darle gracias a Dios por la vida de Jorge. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites conocer gente maravillosa en tu camino, Padre. Yo te doy gracias por la vida de mi amigo Jorge. Yo sé que Él está contigo, Señor, y que Él está bien ahorita. Señor, también sé que lo volveré a ver. Y yo te doy gracias por la congregación que Él dejó aquí, Señor, que es corona para Él, Señor, que tú le darás en el tribunal. Señor, gracias por su vida, gracias por su servicio. Señor, gracias por su congregación, gracias por su familia. Señor, te doy gracias por la vida de Jorge. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.